Bienvenidos al capítulo de salud mental y toxicomanías del módulo 5. Soy el doctor Cristian Hermida, médico psiquiatra. Formo parte del grupo de la Dirección de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia. Iniciaremos este capítulo realizando una diferenciación entre psiquiatría y psicología. Psiquiatría es la rama de la medicina que se ocupa del estudio, la prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales. También podemos denominarlas enfermedades mentales. En cambio, la psicología es una ciencia social que se encarga de la comprensión de la conducta humana normal y de los procesos mentales experimentados por el individuo durante momentos y situaciones determinadas. Asimismo también de la conducta que nace del relacionamiento con los demás seres humanos. Para entender lo que es un trastorno mental o enfermedad mental, debemos entender ciertas características que hacen al trastorno mental. El primero de ellos es la ruptura biográfica, donde existe un antes y un después de la emergencia de esta patología. El estado patológico, entonces, es cualitativamente distinto del prepatológico. Y también, tras la recuperación, el paciente se reajusta nuevamente a su situación inicial. Entonces hay un antes y un después de la emergencia de esta patología. La persona era de una manera antes de tener este trastorno, al tener este trastorno es de una manera diferente y con la recuperación esta persona puede volver a reajustarse a su situación premórbida o inicial. La enfermedad genera experiencias subjetivas desagradables, tanto para la persona como para los familiares de esta persona. El trastorno mental o enfermedad mental restringe la libertad personal. Esto implica que a la persona le cuesta ser parte de la sociedad, le cuesta ser parte de su núcleo familiar, le cuesta trabajar, etc. Restricción de su libertad personal. Se presenta como un conjunto organizado y constante de síntomas. El trastorno depresivo tiene tales y tales síntomas que hacen al trastorno depresivo. Esto también genera un curso y un pronóstico totalmente predecible. Podemos decir que el 10% de las personas con un cuadro depresivo pueden tener conductas suicidas, etc. O con el correcto tratamiento del trastorno depresivo, la persona puede recuperarse totalmente a los 3 meses, etc. Y por otro lado, los trastornos mentales o enfermedad mental son sensibles a un tratamiento biológico específico. O sea, son sensibles al tratamiento farmacológico. Entendiendo las características que hacen a los trastornos mentales, podemos dar algunos ejemplos de trastornos mentales. Importante decir, los trastornos mentales abarcan patologías bastante amplias, desde la psicosis hasta las toxicomanías,
pasando por diferentes otras patologías. Es muy amplio el campo de los trastornos mentales. La psicosis tiene que ver con la pérdida de criterios de realidad por parte de la persona. Ejemplo, tenemos la esquizofrenia, trastorno bipolar, las psicosis afectivas. Los cuadros neuróticos o las neurosis tienen que ver con trastornos psíquicos no psicóticos que tienen síntomas identificables y que generan un sufrimiento para el paciente o un riesgo para su vida. Incluimos en esto a los trastornos depresivos, a los trastornos de ansiedad. Por otro lado, están los trastornos de personalidad, que son rasgos peculiares de ser de una persona, que muchas veces generan sufrimiento al sujeto o en la mayoría de las veces generan importantes conflictos en su relacionamiento interpersonal. Tenemos las toxicomanías, que tiene que ver con el consumo de, de drogas, tiene que ver con el abuso de drogas, tiene que ver con la dependencia de drogas. Y los trastornos psíquicos de causa orgánica, como por ejemplo las demencias. Vamos a entrar en detalle primero con la psicosis. La psicosis en general se caracterizan porque el sujeto pierde el contacto con los criterios de la realidad y se termina instalando en un mundo cualitativamente distinto. Una de las características más básicas de la psicosis es que el paciente pierde o cree haber perdido la subjetividad o la privacidad de nuestros pensamientos. Una cuestión bastante básica de la conciencia del ser humano es la subjetividad o la privacidad. Estamos seguros de que nadie es capaz de conocer nuestros pensamientos o de imponernos pensamientos o de extraernos pensamientos. Y esta característica básica de la conciencia se pierde en los cuadros psicóticos. Las psicosis engloban una serie de enfermedades muy diferentes entre sí, con causas, duraciones, evoluciones y tratamientos también diferentes. Por eso es importante conocer cada una de estas enfermedades, porque cada una de ellas tiene un tratamiento diferente y adecuado. Es importante entender de que este grupo de trastornos mentales, la psicosis, se desarrollan en un sujeto sano o también puede darse en sujetos con una predisposición especial y pueden aparecer en cualquier momento de su ciclo vital. Las psicosis alteran la capacidad de conocer y o de razonar de la persona, la forma de ser y de comportarse también están alteradas. Y finalmente pueden transformar profundamente la personalidad del sujeto. Es así que el sujeto deja de ser quien era. Y alguna o varias de sus cualidades personales quedan modificadas y no es raro que ya no vuelva a recuperar sus caracteres primitivos. Esa primera característica de los trastornos mentales
queda muy bien explicada en el tema de la psicosis. La ruptura biográfica, un antes y un después de la emergencia de la patología. Podemos clasificar a la psicosis en psicosis persistentes y psicosis transitorias. Las psicosis persistentes, clásicamente también llamadas psicosis endógenas, desde adentro de la persona, son anomalías que alteran la neurotransmisión cerebral y tienen un curso crónico, largo. Esquizofrenia, trastorno delirante persistente, trastorno esquizoafectivo. Las psicosis transitorias, en cambio, encuentran su causa en lo externo, traumático, tóxico, se entiende por esto el consumo principalmente de drogas, infecciosa, etc. Tienen la diferencia con las psicosis persistentes de que las psicosis transitorias tienen un inicio agudo, rápido, y tienen una duración también limitada, que lo diferencia drásticamente de la psicosis persistente, donde la psicosis persistente tiene un inicio insidioso, lento, ¿sí? Y una duración crónica. Ejemplos de psicosis transitoria, psicosis tóxicas y los trastornos psicóticos agudos y transitorios, que vamos a hablar de cada uno de ellos a continuación. El primer cuadro psicótico que hablaremos es la esquizofrenia. Es una de las psicosis endógenas de mayor gravedad y peor pronóstico. Como toda psicosis endógena, su curso es crónico, largo, de por vida. Afecta la personalidad del sujeto, su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de razonar, su forma de sentir. Y otra peculiaridad de la esquizofrenia es que clínicamente cursa en brotes. Hay momentos donde la enfermedad está más severa y hay momentos donde la enfermedad está más atenuada. Básicamente hay una agudización del cuadro psicótico. En cuanto a los síntomas clínicos de la psicosis, estas se caracterizan por las alucinaciones y por las ideas delirantes. Las alucinaciones tienen que ver con la percepción sin un estímulo real. Y las ideas delirantes es una creencia falsa basada en un análisis erróneo de la realidad por parte de esa persona, que es firmemente sostenida a pesar de que los demás puedan demostrarle lo contrario. En particular en la esquizofrenia, las alucinaciones son generalmente auditivas, donde la persona refiere oír voces de contenido diverso. Otra de las características de las alucinaciones en la esquizofrenia es que pueden ser de tipo imperativo. Dan órdenes al sujeto y el sujeto se considera obligado de hacerlas, de realizarlas, de llevarlas a cabo. En cuanto a los trastornos en el pensamiento, estos se vuelven incoherentes, el pensamiento se vuelve incoherente, desorganizado. Y esto se traduce a través del habla de la persona, en donde la persona habla de una manera incoherente, desorganizada, no se entiende lo que está transmitiendo. También puede haber el pensamiento impuesto, donde el sujeto cree que no es él quien está pensando, sino que otras personas le obligan a pensar unas determinadas cosas.
El robo del pensamiento es el sujeto cree que se apropian de lo que él piensa, de que lo roban parte de su pensamiento. Y la divulgación del pensamiento, el sujeto cree que lo que piensa es conocido por todo el mundo o por lo que las personas que están a su alrededor. Entonces, habiendo ya definido lo que es idea delirante, esta creencia falsa basada en un análisis incorrecto de la situación, donde la idea es firmemente sostenida por la persona a pesar de que uno le demuestre lo contrario. Los ejemplos de idea delirante de la esquizofrenia son que donde el sujeto se cree profeta, enviado de Dios, donde tiene delirio de que otras personas hablan sobre él, se burlan de él, lo persiguen, quieren hacerle daño. Y otra característica de las ideas delirantes en la esquizofrenia es que tienden a ser absurdas, extrañas y poco sistematizadas. La idea no tiene mucha relación con otras ideas. El paciente no puede explicar sus ideas. Básicamente son así y no sabe por qué son así. En cuanto a los trastornos del lenguaje, podemos observar algo bien característico que son los neologismos, que son la invención de palabras. Mutismos también se pueden observar y las pararespuestas. O sea, uno le pregunta una cuestión y la persona responde otra cuestión que no tiene relación con la pregunta realizada. Aparte de los síntomas característicos de un cuadro psicótico, como habíamos dicho, la esquizofrenia también se caracteriza porque la personalidad del sujeto cambia. Donde también podemos observar alteraciones en el afecto, donde lo más característico es el aplanamiento afectivo. La persona, uno no puede terminar de evidenciar si está triste, si está feliz, si está enojado, si está preocupado. Existe una indiferencia total afectiva. O por otro lado también en ocasiones, y más en estas agudizaciones del cuadro, porque habíamos dicho que la esquizofrenia se caracterizaba por brotes, ocurre esta incontinencia afectiva con arrebatos de cólera, donde puede haber mucha intensidad afectiva e impulsividad. O también se caracteriza por la ambivalencia afectiva. El sujeto es capaz de experimentar simultáneamente dos afectos totalmente contrapuestos. Trastornos de los impulsos y la voluntad. La persona generalmente tiende a realizar actos impulsivos, carentes de sentido, como por ejemplo las autoagresiones o las heteroagresiones, agresiones hacia sí mismo o agresiones hacia los demás. También se caracteriza la esquizofrenia por una intensa abulia, que es la ausencia total de motivaciones. También los trastornos psicomotores. Conducta extravagante o extraña, que son las conductas desorganizadas. También se pueden dar estos episodios de agitación psicomotriz relacionados generalmente con sus síntomas delirantes o las ideas delirantes o las alucinaciones. Formas clínicas de la esquizofrenia. Una de ellas es la esquizofrenia paranoide, que es la más frecuente, donde hay predominancia de ideas delirantes y de alucinaciones. La esquizofrenia frénica es otra forma clínica de un comienzo precoz, antes de los 20 años, y un muy mal pronóstico.
donde predomina la desorganización de la conducta y del pensamiento. Comportamiento pueril. Pueril hace referencia al niño o a la inmadurez. Entonces el comportamiento es es de una manera totalmente inmadura. La esquizofrenia catatónica, la afectación primordial tiene que ver con la psicomotricidad, en donde se experimentan episodios de mucha agitación psicomotriz. Y la esquizofrenia residual tiene que ver con la evolución por brotes de la esquizofrenia o como consecuencia de estos brotes, y donde lenta y paulatinamente se va instalando esta esquizofrenia residual, que se caracteriza por la presencia de déficits, pobreza en el pensamiento, descuido en el vestir, falta de aseo personal, falta de motivación, y ocurre un grave deterioro social de la persona. Otra psicosis persistente o endógena es el trastorno delirante persistente, que se caracteriza, como su nombre lo indica, por la presencia de ideas delirantes y el resto de las funciones mentales normales. Esto es una diferencia bien clara con la esquizofrenia. Habíamos dicho que la esquizofrenia, aparte de los síntomas psicóticos característicos, alucinaciones e ideas delirantes, tenía mucha afectación en otras funciones mentales, por lo que la personalidad de la persona estaba totalmente afectada. En cambio, en el trastorno delirante persistente, el síntoma principal es la idea delirante. Tiene un inicio paulatino, un curso crónico y de una evolución incierta, porque el tratamiento es muy complicado. Suele existir una personalidad marcada por la desconfianza y la suspicacia, y pueden ser factores desencadenantes los cambios vitales, los conflictos sociales, los familiares, el estrés o las drogas de abuso. Pero como es una psicosis persistente endógena, debe existir una base de predisposición para que estos factores desencadenantes trabajen. Entonces, el síntoma principal en el trastorno delirante persistente es la idea delirante, la creencia falsa en base a un análisis incorrecto de la situación, donde por más de que uno le demuestre lo errado de su idea, la persona no acepta. ¿Cuáles son los síntomas clínicos del trastorno delirante persistente? Las ideas delirantes, casi como única forma clínica de este trastorno. Y la idea delirante es sistematizada, es organizada, tiene una forma lógica. La persona arma una trama delirante que muchas veces hace que el que está escuchando acepte esta idea o le crea esta idea. Es diferente al esquizofrénico, donde el esquizofrénico tiene ideas delirantes no sistematizadas, absurdas, extrañas, no relacionadas con otras ideas. En cambio, en el trastorno delirante, la persona tiene una trama delirante. Se arma una película en torno a esa su idea delirante y puede explicar en detalle esa su idea delirante. Tiene una realidad prácticamente total e inclusive puede pasar inadvertida por los demás esta idea delirante.
¿Cuáles pudieran ser los temas delirantes en el trastorno delirante persistente? Primero yo el delirio de celos, la idea patológica, delirante, de engaño de la pareja con otros. El delirio de persecución, la idea patológica de ser perseguido por otros, autoridades, jefe, policía, etc. Los delirios reivindicativos, la persona se siente ofendida, injuriada, maltratada y como consecuencia presenta continuamente denuncias, quejas, entra en litigios fácilmente, litigios judiciales. El delirio erotomaníaco. La persona cree que un personaje de mayor rango o importancia social está enamorada de él o de ella. Y el delirio de grandiosidad. La idea patológica de poseer poder económico, riqueza, nobleza o posición social. Las psicosis tóxicas, que forman parte de las psicosis transitorias, son psicosis inducidas por sustancias psicoactivas. Importante entender, sustancias psicoactivas nos referimos a drogas de abuso, estupefacientes. No hay una relación directa con la dosis consumida e inclusive estas psicosis tóxicas pueden presentarse en sujetos dependientes de larga evolución y que creemos ya no pudiesen afectar estas drogas de abuso. No hay relación con la dosis consumida. Una persona puede consumir dosis bajas y presentar esta psicosis tóxica o puede consumir grandes cantidades y no presentar o como también presentarlas. Es muy frecuente que exista una susceptibilidad de base. En cuanto a los cuadros que podemos observar en las psicosis tóxicas, podemos mencionar al trastorno psicótico inducido, por ejemplo, por el alcohol, el trastorno psicótico por la cocaína y derivados, crack, o el trastorno psicótico inducido por cannabis. El trastorno psicótico inducido por el alcohol se puede dar en el contexto de la intoxicación o de la abstinencia. Y generalmente ocurre en la abstinencia, cuando una persona consume grandes cantidades de alcohol durante todos los días, se crea un acostumbramiento a su cuerpo y luego deja de consumir o consume mucho menos de lo que venía consumiendo y entra en un cuadro de abstinencia al alcohol. Y es muy frecuente que ocurran estas psicosis tóxicas. Lo que tiene que ver con la cocaína se puede presentar generalmente con la intoxicación de la cocaína y además de los síntomas psicóticos se puede presentar una marcada agitación psicomotriz y agresividad. El trastorno psicótico inducido por cannabis tiene mucho que ver con el desarrollo de esquizofrenia en el futuro. Y tiene más que ver cuando el consumo es crónico o de largo tiempo desde temprana edad y a una dosis alta. Otro ejemplo de psicosis transitoria es la psicosis aguda y transitoria, que se caracteriza por el inicio agudo de los síntomas. Esto implica en menos de 2 semanas se instalan todos los síntomas, alucinaciones, ideas delirantes, comportamiento desorganizado, etc. Muy parecido a la esquizofrenia, pero se instala de forma muy rápida. Y tiene la peculiaridad que la recuperación completa del cuadro ocurre en pocos meses, inclusive en días. Generalmente el trastorno está asociado al estrés agudo, acontecimientos estresantes vividos en las últimas semanas por el sujeto. Estrés. El encierro puede ser un generador de estrés. ¿Cuáles son los síntomas clínicos?
las ideas delirantes no sistematizadas, como ocurre en la esquizofrenia, mucho miedo, mucha ansiedad, mucha perplejidad, el no entender qué es lo que está pasando por parte del sujeto. Y pueden ocurrir alteraciones conductuales, como la huida, la agresividad. Entonces es un cuadro que ocurre debido al estrés que puede pasar una persona. Tiene síntomas psicóticos de una instalación rápida, pero también tiene la característica de que la persona recupera básicamente su funcionalidad en pocos meses o inclusive días. Otro capítulo muy importante de conocer de los trastornos mentales es la parte de trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son tipos de personalidad que se apartan de la norma, de lo que se entiende por lo normal. Básicamente son modos de ser diferentes, donde la persona presenta dificultades para adaptarse a las normas establecidas. Se caracterizan por su inadaptación a la vida social, inestabilidad de la conducta y facilidad del paso al acto, o sea, acciones impulsivas. En estas personas ocurre una desproporción entre los estímulos recibidos y las respuestas emitidas por estos estímulos recibidos. Se trata de sujetos que suelen quejarse de todo porque son incapaces de soportar pequeñas incomodidades, como ser el calor, el frío, el hambre ligera y ocasional, la fatiga o el dolor. Son personas que entran en frecuente conflicto con los demás. Puede darse en la familia, en lo laboral, con las amistades, o también se puede expresar en conductas delictivas. Y pueden comportarse de igual forma ante situaciones parecidas, aún sabiendo que ello puede serles inútil o inclusive perjudicial. Los trastornos de la personalidad se clasifican en tres grupos. El grupo A, que tiene que ver con los sujetos extraños, de pensamiento extraños, de comportamiento extraño, que no le interesa el relacionamiento interpersonal, donde está el esquizotípico, el esquizoide y el paranoide. El grupo B, que son aquellas personas con la emoción a flor de piel, con mucha impulsividad, donde no se pueden adaptar fácilmente a las normas sociales establecidas. Está el narcisista, el límite, el antisocial y el histriónico. Y el grupo C, que se caracteriza porque presentan mucha ansiedad, miedo, están los que tienen trastorno de personalidad por dependencia, por evitación y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Lo importante de entender de los trastornos de personalidad es que son rasgos de formas de ser que se apartan de lo normal. No tienen que ver con síntomas que irrumpen en el sujeto. En los trastornos de la personalidad no se cumple esta primera premisa, este primer criterio que habíamos hablado de trastornos mentales, donde existe una ruptura biográfica. ¿Por qué? Porque esta persona siempre fue así y va a seguir siendo así. Es su forma de ser. Y que le crea conflictos en su relacionamiento con los demás. Muchas veces estas personas
no sufren ellas, sino los que sufren son los demás por esta su forma de ser. Son personas que son totalmente conscientes de sus actos y que actúan bajo su propia voluntad. Son diferentes a las personas con síntomas psicóticos. Hablaremos de tres trastornos de la personalidad importantes a reconocer. Trastorno antisocial de la personalidad. Consiste en una incapacidad para adaptarse a las normas sociales, donde la persona puede aparentar normal, agradable e encantadora inclusive. Sin embargo, sus historiales revelan un funcionamiento alterado en numerosas áreas. Su historia está marcada por la mentira, la delincuencia, las huidas del hogar, los robos, las peleas, el abuso de drogas y las actividades ilegales. Son personas extremadamente manipuladoras y la promiscuidad, el maltrato a los niños y la conducción bajo los efectos del alcohol son hechos frecuentes en la vida de estas personas. Un dato muy importante a entender es que no tienen remordimiento por estas acciones. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por una extraordinaria inestabilidad afectiva. Básicamente la persona parece hallarse casi siempre en un estado de crisis, donde su conducta es muy imprevisible, donde hay repetidas conductas autodestructivas, donde pueden cortarse las venas y llevar a cabo otros actos de automutilación para llamar la atención de los demás. Siempre mantienen relaciones conflictivas con los demás en todos los ámbitos de su vida. Las personas toleran mal la soledad. Tienen una dicotomía en cuanto a su pensamiento, o todo bueno o todo malo. Y sufren de sentimientos crónicos de vacío o aburrimiento. Toleran mal la soledad. También se caracterizan por mucha impulsividad del paso al acto. El trastorno histriónico de la personalidad muestra una conducta de búsqueda constante de atención. Tienden a exagerar sus pensamientos y sentimientos, haciendo que todo parezca mucho más importante de lo que es en realidad. Se manejan mucho con la conducta seductora y sus relaciones interpersonales suelen ser muy superficiales. Estos trastornos de la personalidad vamos a ver mucho en nuestra práctica. Trastorno antisocial, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno histriónico de la personalidad. Es muy importante saber reconocer para tratar con estas personas adecuadamente. Vamos a hablar ahora sobre las urgencias psiquiátricas. Las urgencias psiquiátricas son aquellas en donde la situación de la emergencia de los síntomas psiquiátricos son percibidas como perturbadoras o amenazantes por el propio individuo o por su entorno. Se tratan de situaciones de desequilibrio entre la persona y su entorno, donde se produce un fracaso de las capacidades adaptativas del sujeto, como de la eficacia de la ayuda familiar o social que puedan brindar. Psiquiatría de urgencia es atender a personas quienes necesitan ayuda ahora. La urgencia psiquiátrica puede ser una alteración aguda del pensamiento, un cuadro psicótico, una alteración aguda del humor, un cuadro depresivo con tentativa suicida, del comportamiento, una agresividad, o del relacionamiento social con la familia o la comunidad, un trastorno de la personalidad
en una crisis, en una descompensación. Todas esas pudieran ser urgencias. Algunos ejemplos de urgencias psiquiátricas: paciente suicida, paciente depresivo, paciente con crisis de ansiedad, el paciente violento, el paciente psicótico, el paciente abusador de sustancias. Importante manejar los criterios de ingreso a las unidades de internación. Las descompensaciones psicóticas, el riesgo autolítico importante, o sea, el riesgo de suicidio, de autoagresión, una situación de difícil control ambulatorio o la derivación de ingreso de su psiquiatra habitual. Estos son algunos de los criterios de ingreso a una unidad de internación. Vamos a ir mencionando algunas cuestiones importantes a la hora de una urgencia psiquiátrica. Ante un paciente con tendencia a la auto o a la heteroagresividad, la primera actuación será avisar al personal de seguridad. En el caso de que se detecte la presencia de un arma, se interrumpirá o se pospondrá la atención hasta que ésta sea requisada. La seguridad nuestra es la más importante. Hablemos puntualmente de algunos de estos ejemplos de urgencia psiquiátrica. El primero de ellos es el paciente agitado, el paciente con aumento de la psicomotricidad. La agitación es un síndrome psicomotor de intensidad variable que puede originarse por diferentes causas, tanto médicas como psiquiátricas. Importante este dato y entender de que un paciente agitado puede ser consecuencia de una descompensación psiquiátrica, pero también puede ser consecuencia de una descompensación médica. La agitación consiste en el aumento de la actividad psicomotriz de forma persistente, generalmente acompañado de mucha ansiedad. Representa un estado más grave que la inquietud psicomotriz y con facilidad pueden producirse actos impulsivos, incluidos los actos violentos. Cercano a la agitación psicomotriz está la conducta agresiva, que puede definirse como un comportamiento abierto que conlleva el intento de hacer daño al otro o de comportarse de una manera destructiva respecto a un organismo o a un objeto. El destruir una silla, el destruir una mesa, el destruir una cama también es una conducta agresiva. La conducta agresiva puede ser impulsiva o puede ser premeditada. Impulsiva implica que aparece ante el más mínimo estímulo. En ella existe una hiperactividad motora, intranquilidad y nerviosismo. Esta actividad motora a menudo está poco organizada, es repetitiva y no presenta una finalidad concreta. En cambio, la premeditada se planea y se ejecuta de manera más deliberada. Entonces es importante reconocer cuando una conducta es impulsiva o cuando una conducta es premeditada. Porque la conducta impulsiva tiene que ver más con una descompensación de un cuadro psicótico de base, por ejemplo. Y cuando la conducta es más premeditada, tiene que ver con un trastorno de la personalidad. Una vez más, insistir que la diferencia estriba en que el psicótico no tiene conciencia de lo que está haciendo, no tiene voluntad sobre su conducta. En cambio, el trastorno de la personalidad tiene
conciencia sobre su acto y tiene control sobre su voluntad. Estas son las posibilidades diagnósticas a tener en cuenta en un paciente agitado. Trastornos mentales orgánicos, el trastorno por consumo de sustancias, la esquizofrenia y otras psicosis, los trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastorno de personalidad, hiperactividad en la infancia y el retraso mental. Pero no olvidar que el paciente agitado puede ser producto de una descompensación médica. Entonces, no todo paciente agitado es un paciente psiquiátrico. Esa persona con agitación psicomotriz puede ser producto de una descompensación de una enfermedad médica, como ser la fiebre, la deshidratación, etc. ¿Cómo debe responder el personal ante una persona con agitación? Cuando sea posible hablar con esta persona agitada, la actitud siempre debe ser apaciguadora. Se debe tratar de tranquilizar la situación en todo momento, con un acercamiento educado y tranquilo. La persona puede estar demandante y es importante ser lo más sincero posible ante las quejas y las demandas de esta persona. No podemos prometer algo que no vamos a poder cumplir. Es importante no mostrar hostilidad, no enfadarse ni recriminar por la situación, aunque siempre se debe mostrar los límites con firmeza, sobre todo si la persona tiene una conducta violenta o agresiva. El tono de voz preferiblemente siempre debe ser bajo, con un lenguaje pausado y claro. Es una persona que está agitada, con mucha ansiedad, entonces le cuesta razonar. Es importante transmitirle no solamente mediante el lenguaje una tranquilidad, sino que también mediante el lenguaje no verbal. Hay que evitar mostrarse temeroso, hay que evitar alejarse mucho, no mirarle fijamente a la persona y hay que mostrar interés ante todo lo que nos relata y siempre sin emitir juicios de valor, no recriminar. Es muy importante, a la par de hacer todo esto, prestar atención a los signos de una inminente conducta violenta. Algunos datos que nos pueden sugerir de una inminente conducta violenta es la elevación del tono de voz, el golpear objetos, el empezar a deambular por la habitación o directamente un lenguaje amenazante. ¿Cómo debe coordinar el personal ante una situación de una persona con agitación psicomotriz? Se debe contar con un número suficiente de personas, 5 o 6. Una simple demostración de fuerza puede hacer que la persona calme. Recuerden que lo más importante es la seguridad nuestra, entonces el personal debe evitar colocarse en una situación de riesgo, como por ejemplo situarse en lugares sin salida. Y evitar comentarios al paciente que puedan estimularlo o generarle mayor confusión. Tratar de apaciguar la situación siempre. Otra de las urgencias psiquiátricas es el paciente suicida. Es importante tener en cuenta lo siguiente en referencia a la persona con ideas de suicidio. Tomar en serio todas las amenazas suicidas, incluso si parecen manipuladores. Preguntar directamente sobre las ideas de suicidio. Las personas suicidas generalmente sienten alivio al preguntarles sobre esto. Considerar el suicidio en pacientes que tienen sentimientos de desesperanza. Indagar en pacientes deprimidos o que súbitamente mejoran, puesto que es posible que resolvieran sus problemas decidiendo suicidarse. Preguntar a la familia sobre la conducta del paciente en caso de que éste no hable sobre su potencial suicidio.
Estos son los factores de riesgo a tener en cuenta: edad mayor de 45 años, alcoholismo y otras drogodependencias, conducta suicida previa, varón, el rechazo de ayuda, la depresión, pero específicamente la presencia de desesperanza, pérdida de salud física, soltero, viudo, divorciado o casado sin hijos, la actividad delictiva, autores o presuntos autores de delito contra las personas o contra la libertad sexual y violencia familiar, la situación procesal, procesados, reincidentes y en los primeros días del tratamiento integral o los cambios en su proceso judicial. Medidas a tomar. Ante la toma de conocimiento de una amenaza de suicidio, se debe comunicar inmediatamente al superior inmediato y trasladar a la persona hasta la unidad de salud del centro penitenciario. Cualquier funcionario podrá adoptar directamente hasta que se tome una decisión formal medidas preventivas, como por ejemplo el acompañamiento permanente, el retiro de objetos facilitadores de autolesión que la persona identificada podría utilizar con fines atentatorios, o la retirada de elementos facilitadores durante la permanencia en la celda. Ahora hablaremos sobre las toxicomanías. Algunos conceptos básicos a tener en cuenta. Droga, según la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o varias funciones. Droga de abuso es toda aquella de uso no médico con efectos psicoactivos, o sea, alteraciones en la percepción, en el estado de ánimo, en la conciencia o en el comportamiento, y capaz de generar dependencia física, mental o ambas. El uso significa consumo, utilización, sin efectos médicos, sociales o familiares. La cantidad usada es aún mínima o con escasa frecuencia. El hábito es la costumbre de consumir una sustancia por habernos adaptado a sus efectos. Se desea el producto, la búsqueda es limitada aún y no produce alteración conductual. Por ejemplo, el tomar mate, tereré, café, etc. Abuso es cuando el consumo de droga daña o amenaza dañar la salud física, mental o el bienestar social de un individuo o de la sociedad en general. El consumo perjudicial es una forma de consumo que está afectando ya a la salud física, mental o social de un individuo. Por ejemplo, el tomar bebidas alcohólicas y tener conductas agresivas hacia los demás. La drogodependencia, según la Organización Mundial de la Salud, es un síndrome caracterizado por un esquema de comportamiento en el que se establece una gran prioridad para el uso de una o varias sustancias psicoactivas determinadas, frente a otros comportamientos considerados habitualmente más importantes. O sea, se da una preferencia ante el consumo. Para entender dependencia, debemos entender conceptos como la dependencia física y la dependencia psíquica. La dependencia física implica la presencia de tolerancia y abstinencia, entendiendo tolerancia como que cada vez se necesita más de una droga en particular para lograr los mismos efectos. Y abstinencia, como ya lo habíamos hablado antes, es cuando una persona consume una droga determinada por un largo periodo de tiempo y al suspender esta dosis habitual o disminuir la dosis, se generan en ella síntomas o signos característicos para cada sustancia. Y la dependencia psíquica es el deseo irresistible, el anhelo de repetir la administración de una droga. Las drogas pueden clasificarse en depresoras, estimulantes y alucinógenas. Las depresoras enlentecen la actividad nerviosa y disminuyen el ritmo de las funciones corporales. El ejemplo más
típico es el alcohol. Los estimulantes excitan la actividad nerviosa, como por ejemplo la cocaína, y los alucinógenos deforman o alteran la percepción y evocan imágenes sensoriales sin entrada sensorial, o sea, las alucinaciones. Y ejemplo es el LSD o el cannabis. Es importante también entender los patrones de uso para entender la drogodependencia. Uno puede ser experimental, otro puede ser episódico o impulsivo y otro puede ser crónico o compulsivo. El experimental tiene que ver con consumos fortuitos, un tiempo muy limitado. En cambio, el episódico o impulsivo es un consumo ya separado por 2 o más días de no uso, donde existen ciertos atracones. El consumo impulsivo de dosis altas en un periodo de horas o días. Todavía tiene que ver con una cuestión socio-recreacional o circunstancial. El crónico compulsivo ya es cuando existe un consumo diario de dosis altas o también dosis bajas, pero sí ya un consumo diario, con una tendencia a aumentar la dosis y la frecuencia de consumo, donde pueden aparecer la tolerancia y la abstinencia como características de ese consumo. Es importante conocer los trastornos relacionados con el consumo de las drogas para poder educar a las personas. Hay ciertos cambios psicológicos o comportamentales que ocurren con el consumo de cannabis. Deterioro de la coordinación motora, euforia, ansiedad, sensación de que el tiempo transcurre lentamente, deterioro de la capacidad de juicio y el retraimiento social. Esos son algunos síntomas más físicos que ocurren a las 2 horas del consumo de cannabis. La inyección conjuntival, el aumento de apetito, la sequedad de boca o la taquicardia. Las consecuencias del abuso de la marihuana se pueden dar con el consumo de forma aguda, con el consumo de forma persistente o con el consumo en forma crónica. El consumo agudo, ya vimos ya enumeramos algunos de los efectos, pero a resaltar es el efecto psiquiátrico de la aparición de crisis de pánico. Cuando el consumo se vuelve un tanto más persistente, puede ocurrir el deterioro de la memoria y el aprendizaje. Y con el consumo ya crónico, acumulativo de marihuana, hay alteraciones más significativas en la memoria y en otras funciones cerebrales. O pueden ocurrir síntomas físicos como son la tos crónica, la aparición de bronquitis, enfisema, etc. Y un cuadro muy característico es el síndrome amotivacional, que la persona entra en una suerte de pseudodepresión con síntomas parecidos a la depresión y mucha abulia, la falta de motivación. En cuanto al uso de la cocaína, podemos dividir en efectos a nivel cardiovascular, donde la persona puede experimentar mal funcionamiento del corazón, isquemia inclusive de territorios vasculares. En cuanto a la respiración, perforación del tabique nasal, edema agudo del pulmón, el pulmón de crack, el asma, el neumotórax, etc. A nivel neurológico pueden aparecer accidentes cerebrovasculares, crisis convulsivas, hipertermia maligna o otras alteraciones psiquiátricas. La más característica es los episodios psicóticos o de agitación psicomotriz. También puede ocasionar efectos a nivel del feto, aborto, prematuridad, bajo peso al nacer y malformación. En cuanto a las complicaciones psiquiátricas del uso de cocaína, podemos hablar que la intoxicación puede causar la desinhibición, euforia, síntomas psicóticos, o puede ocasionar inclusive también trastornos depresivos. Que el consumo crónico de cocaína puede eh, dejar como una secuela la presencia de esquizofrenia.
de psicosis delirantes o también de crisis de pánico. Con esto damos por terminado el capítulo de salud mental y toxicomanías del módulo 5. Espero sea de su agrado y que enriquezca su formación. Gracias por la atención.